Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Al-Ghazali y un libro que se llama El que libra del error, entre paréntesis, o confesiones. ¿Qué? ¿Acaso tenemos frente a nosotros una homología al libro de las confesiones de San Agustín de Hipona? Bueno, la verdad es que mucho se ha comparado a Al-Ghazali con el filósofo del Imperio Romano. Se dice que Al-Ghazali era el San Agustín árabe. Lo que tenemos aquí es una biografía del filósofo que no está exenta de pensamientos complejos y profundos. ¿Nos encontramos con la última obra de Al-Ghazali? No, aún quedan otros libros que nos darán más datos sobre la vida de este interesante filósofo. El que libra del error o confesiones es un libro totalmente filosófico, autobiográfico y religioso. Sin más introducción, entonces, vamos allá. Bueno, este libro va dedicado al hermano de Al-Ghazali llamado Ahmad, quien le pide que le explique todo sobre su pensamiento teológico. Desde pequeño, Al-Ghazali demostró un gran entusiasmo por encontrar la verdad de las cosas. Sin embargo, le llamó mucho la atención que los niños cristianos solo se dedicaran al cristianismo, así como los niños judíos solo se dedicaran al judaísmo. Al-Ghazali pensaba que, primero que todo, lo que se debe buscar es qué es el conocimiento y luego poner a prueba este conocimiento en el Islam. Primero se deben investigar las cosas que están sometidas a los sentidos para luego corroborarlas con el intelecto. En efecto, los sentidos engañan a pesar de que estén bien desarrollados. Por ejemplo, Al-Ghazali considera que el sentido de la vista es el mejor de ellos, y sin embargo esto nos puede engañar. En este punto, Al-Ghazali sufre una especie de confusión. ¿Qué pasaría si no estuviera la razón en el hombre para determinar que los sentidos son falsos? ¿Y si la razón se equivoca y los sentidos son correctos? ¿Y si tanto la razón como los sentidos tienen un árbitro que determina si son falsos o verdaderos? Al-Ghazali pone como ejemplo el sueño. Cuando estamos soñando, tanto los sentidos como la razón son verídicos y el hombre confía en ellos una vez que está en ellos. Sin embargo, cuando despierta, se da cuenta que ni la razón ni los sentidos de ese sueño eran reales. La misma preocupación que tenía Descartes sobre el conocimiento onírico. Estos pensamientos para Al-Ghazali eran totalmente abrumadores, pues no podía vivir sin el uno o el otro. Estuvo 2 meses enfermo hasta que Dios le reveló el camino para comprender estos problemas. No obstante, la revelación no se dio por raciocinio, sino que por una especie de iluminación más allá de la razón. ¿Cómo empezar entonces? Reconociendo los principios de las sensaciones para luego ir avanzando hacia lo divino. Para Al-Ghazali existen 4 tipos de buscadores: los teólogos, los esotéricos, los filósofos y los sufíes, que son los que tienen la presencia, visión y revelación. Al-Ghazali comienza a buscar a estos 3 tipos de buscadores de la verdad, no sin antes tener fuertes y profundas dudas. En cuanto a los teólogos, una vez que Al-Ghazali los investigó, tanto de su tiempo como anteriores, pudo descubrir que estos hombres eran fieles al conocimiento y sus objetivos, pero no los objetivos que Al-Ghazali buscaba. Para Al-Ghazali estos hombres preservaban el conocimiento para alejarlo de aquellos que no creían o no tenían fe en la religión. Esta ciencia surgió de la necesidad de contraargumentar a los herejes e infieles que contradecían las leyes sagradas. Sin embargo, los argumentos de los teólogos no son suficientes para satisfacer sus dudas. ¿Por qué? Porque la teología es fe mezclada con razón, es decir, se busca probar por medio de la razón, y ya Al-Ghazali nos decía que trataba de buscar algo más allá de la razón. Filósofos. Al-Ghazali los veía muy superiores a otros hombres, incluso a los mismos teólogos, que en opinión de Al-Ghazali no refutaban la teoría de los filósofos. Seguramente Al-Ghazali no conoció a los filósofos romanos, a los teólogos romanos, que sí eran aquellos que refutaban
trataban de refutar a los filósofos. Al-Ghazali se dedicó a estudiar a los filósofos de manera autónoma y los separó en tres grupos: los materialistas, quienes no creen en Dios diciendo que todo proviene de la materia; los naturalistas, estudiosos de las ciencias naturales y biológicas, en las cuales reconocen el poder de un creador necesario, que en este caso es Dios. Sin embargo, con el tiempo estos se volvieron a resolver que el ser humano funcionaba a través de los humores. Esto los llevó a decir que la separación de los humores es lo que destruye al hombre, así como su alma, y por eso los naturalistas niegan el cielo y el infierno. Y en tercer lugar tenemos a los teístas, entre ellos Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres hombres superaron a los materialistas y a los naturalistas, sobre todo Aristóteles, quien corrigió a los demás. Sin embargo, hasta el mismo Aristóteles cometía sus herejías en su metafísica, mismo error que cometieron todos los seguidores árabes como Al-Farabi y Avicena. Recordemos que Al-Ghazali era tremendamente crítico de sus predecesores. Una de las ramas de la ciencia de la filosofía son las matemáticas, las que por supuesto no son religiosas, pero tampoco niegan la religiosidad. Los errores que cometen estos hombres es no confiar en cualquier cosa que sea conjetural o no apodíctica, es decir, que no sea demostrable. Que apodíctico quiere decir que se demuestra por sí solo. Entonces, lo no apodíctico es lo que no confían los matemáticos. Como las matemáticas son apodícticas, la religión no tendría cabida en su pensamiento, lo cual es un grave error. Mismo error que cometen aquellos fanáticos religiosos que no aceptan las ciencias, siendo que el Corán no rechaza ninguna de las ciencias. Un ejemplo de esto es cuando murió Ibrahim, el hijo del profeta Mahoma, donde hubo un eclipse de sol. Los árabes creyeron que estos dos hechos tenían una conexión, a lo que el mismo Mahoma dijo: el sol y la luna son dos señales procedentes de Dios que no se eclipsan por la vida o por la muerte de nadie. De aquí vemos que el mismo Mahoma intenta alejar la especulación para darle paso a la ciencia. Por otro lado tenemos la ciencia de la lógica, que es indiferente a la religión, pues solo se dedica a afirmar, negar, demostrar ciertas aseveraciones. Sin embargo, esta ciencia se puede utilizar en forma de abuso para sacar provecho y tratar de difamar a la religión y a otro tipo de disciplina. Tenemos también la física, que investiga todos los fenómenos naturales. Aquí tenemos la explicación de las causas y del movimiento de todas las cosas naturales, así como también el reconocimiento de la existencia de un creador único. Las cosas no se deben a cosas naturales, sino que a un ser primero que es causa de todos los demás seres. Teoría que nos recuerda al ocasionalismo descrito en La incoherencia de los filósofos, pero ya vamos a ir a la incoherencia de los filósofos, nos falta un poquito. De hecho, nos falta solamente terminar este libro para llegar a ese libro llamado La incoherencia de los filósofos. Inmediatamente después de la física tenemos la metafísica, que es una de las ciencias que tiene más errores debido a su carencia de demostración. Aristóteles fue uno de los más influyentes filósofos en Al-Farabi y Avicena, por lo que todo el sistema metafísico árabe se basa en su pensamiento. Hay tres cosas en Aristóteles y en que los aristotélicos y los árabes coinciden. Los cuerpos no resucitan. Los que reciben recompensa o castigo son los espíritus. Eso es el primer punto. El segundo punto es que Dios conoce los universales, pero no los particulares. El tercero, profesa la eternidad sin principio ni fin. Todas estas han sido herejías por parte de los filósofos, pues si se admite que Dios es todopoderoso, tanto los cuerpos resucitan como Dios conoce lo universal y particulares, tanto como Él creó la eternidad. Por lo tanto, estos tres puntos de los filósofos, es decir, que los cuerpos no resucitan, que Dios conoce solamente al universal y que se profesa la eternidad sin principio ni fin, todo eso lo conoce Dios y todo eso es posible porque Dios existe, ¿no? Tenemos por otro lado la política, que para los árabes está incluida en la religión. Sin embargo, por otra parte se considera que se ocupa de asuntos mundanos de la organización de los ciudadanos, más que de algo espiritual. Finalmente tenemos la ética, que se ocupa de describir las cualidades y carácter del alma. Los filósofos siguen las mismas normas de los religiosos cuando se vuelven abstemios y alejados de los placeres. También cometen algunos errores cuando se posicionan en una sola doctrina, refutando la otra. Los religiosos suelen tener su ética y la tratan de hacer incompatible con la ética filosófica, y los filósofos hacen lo mismo por su parte.
Sin embargo, también se culpa de los que propagan la doctrina, porque estos inducen y no enseñan a los demás. Quien quiera enseñar de buena forma tiene que ser como un domador de serpientes, el cual no se pone a tomar la serpiente frente a su hijo pequeño porque sabe que lo va a imitar. Esotéricos. Viendo que en las ciencias filosóficas era muy difícil sostener la verdad, Al-Ghazali se pone a analizar el esoterismo y las grandes aseveraciones de maestros árabes que hablaban sobre la infalibilidad de algunos maestros. Los esotéricos árabes decían que se debía seguir a los maestros infalibles, pero ¿pueden existir más de 2 imames? ¿Acaso no es Mahoma al único que se le debe servir? En efecto, a él y al Corán se deben seguir. No obstante, Mahoma dejó a Ali como el sucesor, y este dejó a lo que en ese tiempo se llamaba califas. De estas figuras han surgido ciertos grupos de árabes que proclaman ciertas reglas para ser un perfecto imán. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido construir la figura de un imán perfecto, por lo que es factible dudar siempre de ellos. Está bien tener la intención de enseñar cómo sería un imán perfecto, pero el imán perfecto ya lo fue Mahoma, por lo que no es factible encontrar otro. Es una teoría muy similar a las que San Agustín de Hipona refutaba en contra de los priscilianistas y los donatistas, que no hay un hombre, se debe buscar un hombre perfecto, pero Al-Ghazali dice que no, que el hombre perfecto ya lo fue Mahoma. Digo, el imán, ¿no es cierto?, que es el jefe espiritual, ya lo fue Mahoma y ya no hay cómo encontrar otro. Vamos con los sufíes. Antes de hablar de lo que opina Al-Ghazali sobre estos hombres, debemos conocer brevemente lo que es el sufismo. El sufismo se dice de la doctrina islámica que va más allá de las leyes, es decir, una doctrina mística y ascética. Son totalmente espirituales y sus pensamientos son mucho más profundos y ascéticos dentro de todas las variantes del Islam. Al-Ghazali se vio atraído por estos hombres, quienes predicaban una teoría y la llevaban a cabo sin ningún problema. Eran hombres muy consecuentes. Es cuando conoce a los sufíes, cuando tiene su primera crisis existencial Al-Ghazali. Tenía un futuro en la enseñanza de la doctrina, pero al mismo tiempo consideraba que la enseñanza que impartía era solo para obtener fama y reconocimiento. No era lo suficientemente espiritual. Un día Al-Ghazali se sintió tan mal que ni siquiera pudo ingerir alimentos. Una vez que dejó su vida de placeres, que tampoco eran tantos, se mejoró y encomendó su vida a Dios. Abandonó Bagdad y entregó todas sus riquezas para quedarse con lo suficiente para vivir y alimentar a sus hijos. Llegó a Damasco, donde se encerraba en la mezquita de la misma ciudad, así como también lo hizo en la mezquita de Jerusalén en roca. Volvió a Bagdad a petición de sus amigos y sus hijos, pero con aires renovados, pues solo podía pensar en la espiritualidad. Sin embargo, Al-Ghazali no se aleja de los sufíes sin antes lanzar duras críticas también a sus cosmovisiones y pensamientos. La verdad de la profecía y la necesidad del hombre por conocerla. El hombre está hecho para conocer el mundo a través de sus sentidos. De acuerdo con Al-Ghazali, lo primero que fue creado en el hombre fue el sentido del tacto, luego de la vista, después del oído, luego el gusto y finalmente el olfato. A partir de los 7 años el niño ya tiene discernimiento para comprender las cosas que están más allá de lo sensible. Con el tiempo el hombre va adquiriendo razón y comienza a rechazar las cosas que en su opinión no le parecen. Aceptará o rechazará las cosas de la profecía dependiendo de la ignorancia que tenga, es decir, su ignorancia lo alejará y su sabiduría lo acercará. No obstante, Dios ayuda a los hombres a que puedan conocer las cosas inteligibles a través de los sueños. Los sueños premonitorios son la mayor prueba de que los hombres puedan captar los inteligibles. ¿Cómo probar que existe la profecía? La construcción de la medicina, de astronomía, de las matemáticas, no se dieron por percepción sino que por inspiración divina, pues la profecía va más allá de la razón y más allá de la percepción. ¿Cómo alcanzar a entender la profecía? Por medio del sufismo que practicó Al-Ghazali. ¿Cómo identificar la profecía? Bajo el relato de los milagros de Mahoma, como cuando éste partió la luna
en dos cuando estuviera llena. De vuelta a las enseñanzas de Bagdad. Al-Ghazali ha dado cuenta, después de haber tenido una experiencia espiritual con los sufíes, que la enseñanza era algo valioso y se dedicó a enseñar todo lo relacionado con la profecía. En este enseñar, Al-Ghazali pudo identificar distintas razones del por qué la gente pierde la fe. 1. Los que se han enfrascado en la filosofía. 2. Los que se han enfrascado en la vida del sufismo. Y 3. Los que se enfrascan en el esoterismo. Y finalmente, los que son llamados ulemas. Los ulemas son aquellos musulmanes instruidos en las leyes del Islam. Eran llamados también eruditos. El filósofo Al-Ghazali interroga a todos estos hombres para encontrar la razón de su alejamiento de la fe y nos muestra un ejemplo en la conversación. Al-Ghazali le dice: ¿cómo es que no cumples perfectamente la ley si crees en la otra vida y no te preparas para ella y la vendes por este mundo? Tal cosa es entonces una estupidez, pues tú, que no vendes dos cosas por una, ¿cómo vas a vender la eternidad por unos días contados? Y si no crees, entonces eres un infiel, y así que deja de buscar la fe y mira cuál es el motivo de tu incredulidad oculta, que es tu verdadera doctrina en lo interno, y que es la causa de tu osadía en lo externo, aunque tú no lo declares abiertamente. Al contrario, lo disimulas con una pretendida fe y lo ennobleces con la mención de la ley. Un hombre le dice al Ghazali: si fuera necesario observar esto así, los ulemas tendrían que ser los primeros en ello. Sin embargo, fulano, conocido como una persona virtuosa, no hace la oración, otro bebe vino, otro se come las riquezas de las fundaciones piadosas y las de los huérfanos, otro se come el tesoro público y no respeta lo sagrado, otro ejerce el cohecho entre los cadíes y testigos. Otro hombre dice que puede prescindir de todo si ha alcanzado el sufismo, y otros tantos se justifican en su sufismo falso. Un cuarto hombre dice: la verdad es problemática, el camino a ella es difícil y abundante la discordia. Las doctrinas de unas escuelas no son mejores que las de otras. Las pruebas racionales son contradictorias y no merece confianza la opinión del que razona siguiendo su propio criterio. El que invoca la enseñanza del imán infalible, en cambio dictamina sin prueba alguna. Siendo así el caso, ¿cómo voy a abandonar la certeza por la duda? Un quinto hombre dice: yo no actúo imitando ciegamente a los maestros, sino que he estudiado la filosofía y he percibido la verdadera naturaleza de la profecía, viendo que su objetivo se reduce a la sabiduría y al interés general, y el fin de sus actos de culto a refrentar y restringir al pueblo en general, de matarse, pelearse mutuamente y entregarse a las pasiones. Yo pertenezco a los sabios, sigo la sabiduría y soy perito de ella, por tanto puedo prescindir de la ciega imitación. Todos estos que hablan lo hacen en base a la filosofía de Al-Farabi y Avicena. Sin embargo, todos ellos, a pesar de seguir el Corán, siguen faltando a él en la práctica. El mismo Avicena decía ser un creyente de Dios y respetar todas las leyes, pero en la práctica hacía una excepción con el vino. Decía: no bebo vino por placer, sino que por un tema de salud. Ahora, ¿cómo poder seguir las profecías de Dios en todos los sentidos, pero dando excepción a una cosa tan pequeña como es tomar vino? Se pregunta Al-Ghazali. En la cultura árabe, el vino está prohibido por el Corán, por ser una sustancia impura. De todas estas cosas se tuvo que alejar Al-Ghazali para reflexionar y volver. No obstante, ¿por qué volvió a enseñar si antes había considerado esto una arrogancia? El mismo Al-Ghazali dice que la renovación que tuvo en su viaje lo llevó a no ufanarse de la enseñanza. El mensaje final de Al-Ghazali es que hay algo más allá de la razón y de la fe, que es la profecía. Si se cree en el Islam y en el profeta Mahoma, y que éste fue capaz de realizar los milagros en el Corán, entonces no hay cabida a la razón para declararla juez, así como tampoco a los sentidos. La profecía es lo que prevalece por sobre todas las cosas. Y así, chicos, terminamos uno de los libros de Al-Ghazali comparado con las Confesiones de San Agustín. Más que una historia de vida,
tenemos el pensamiento más íntimo de Al-Ghazali, quien expresa toda su indignación contra los filósofos y los fanáticos religiosos que no piensan en otra cosa que en su teología. Sin duda un tratado muy parecido a las Confesiones de San Agustín, aunque este es más pequeño, pero dejando de lado definitivamente aquello que hemos venido desarrollando, la fe y la razón. Es primera vez en este blog que vemos cómo un filósofo se desprende de estos dos conceptos para dar paso al concepto de profecía. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comparta, comente, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte voluntario en la cuenta de PayPal que está en la descripción del video, y también puede hacer su aporte voluntario a través de Patreon, que también es una plataforma de aportes voluntarios. Que esté muy bien, cuídese, chao.